perquè hem de parlar de les teràpies avançades, perquè seguim avançant, aquest moviment és imparable, seguirem, doncs, puro si mueve, sí, es mou, i tant que es mou la investigació, la recerca, i aquestes teràpies avançades ens emporta també l'estat de la qüestió i com estan a hores d'ara, en noves línies de recerca. Des de la visió del futur, des del banc de sang i de teixits, ens en parlarà tota una referència i tota una també figura rellevant al sector, com és el doctor Alejandro Madrigal, l'assessor científic extern del Banc de Sang i de Teixits, perquè les teràpies avançades són aquesta definició regulatòria que engloba a 3 grans tipus de medicaments basats en gens, en teixits o en cèl·lules humanes modificades, i que si bé en aquest triple enfoc de teràpia gènica per un cantó, aquesta teràpia cel·lular somàtica per l'altre, i uns medicaments que es basen en enginyeria tisular, hi ha molt camí encara a recórrer, però es tracta de la innovació més puntera, el servei també més específic que podríem també adaptar, i ens en parlarà tot seguit el seu ponent, a les malalties minoritàries. Per tant, avui tenim l'honor de comptar amb la presència d'un professor líder mundial en immunoteràpia, amb histocompatibilitat i trasplantament de cèl·lules mare, format a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, Harvard, Stanford i l'University College de London. És professor d'hematologia, de fet, a la UCL, consultor a la Royal Free Hospital i assessor científic al Banc de Sang i de Teixits, com dèiem. Ha estat fundador i primer director científic de l'Institut d'Investigació Anthony Nolan. Si el volen seguir, el poden llegir. Trobaran, doncs, tot el que el seu savoir-faire li ha permès al llarg de tots aquests anys, traduït i traslladat en 500 articles en revistes com Nature, Nature's Genetics, Lancet, i també podent-lo escoltar en conferències. Avui tenim la gran sort de poder-ho fer. 500 conferències en més de 58 països i també travessant el globus terraqui, no hi ha qui l'aturi, més de 243 ciutats amb tots els seus professionals a platea, formant, això sí, i això amb una també proximitat i empatia i personalització, sent metges i científics del nostre panorama també internacional. Així doncs, també destacant, entre altres, aquesta presidència a la European Society for Blood and Marrow Transplantation. Un placer contar con él, así que le damos la bienvenida al doctor Alejandro Madrigal. Adelante. Un placer, gracias por estar en esta jornada, ya la 15 y por muchas más. Salud. Muchas gracias, Elizabeth. Pues es creo que lo más cercano que entendí cuando hablaste de mí en catalán, porque lamentablemente les hablaré en español, pero es un honor para mí estar aquí. Quisiera yo agradecer para empezar al comité organizador de estas jornadas por la distinción de haberme seleccionado para hacer esta presentación, asimismo al BCT por haberme seleccionado también para presentar, y al doctor Joaquín Delgadillo, que ha contribuido tanto a la presentación como yo. Entonces, de alguna manera, él también, aunque yo sea el que hable, él merece también mucho el crédito. Es conmovedor estar aquí, escuchar las historias que se han contado de Marta, Mireia, Marta y Caro, y ver, pues, como dice Elizabeth, que se quita uno el sombrero ante ver lo que se está haciendo en cada una de ellas. Es extraordinario, y el compromiso que se tiene ante esto. Yo en esta plática, como ustedes ven, aquí tengo el podio. No sé si, bueno, está al frente. Mi idea es presentarles un poco hacia dónde va el futuro de las terapias avanzadas celulares. Y me gusta el título que usa aquí en Cataluña de enfermedades minoritarias más que de enfermedades raras. El concepto de raro es algo que realmente restringe la necesidad o la idea de hacer un tratamiento global. Ya lo decía en un momento dado Hipócrates y luego Claudio Bernard: no hay enfermedades sino enfermos. Cada individuo debe de tener la posibilidad de ser tratado con las mejores opciones que se tiene. Y las mejores herramientas para mí para tratar a los pacientes no son aquellas que se hacen exclusivamente para un paciente, son aquellas que se hacen global y que tienen una función y una aplicabilidad, se puede decir, más extensa, y con eso se benefician. Y creo que es lo que nosotros hemos estado tratando de hacer desde años, y se los voy a presentar. Realmente estas enfermedades no son tan raras como se mencionan. Ya se ha descrito ahorita la relevancia de ellas, y sabiendo que hay sobre 6,000
pacientes, 6.000 diferentes tipos de enfermedades raras, y que la frecuencia pues es bastante alta, 1 en 2.000, y que hay más de 30 millones afectadas con esto. Y como hemos escuchado, los tratamientos son muy limitados, a veces no existen o están muy restringidos. Sin embargo, yo quisiera presentar que el panorama no es bueno, el futuro, vamos a llamarlo, no es tan sombrío. Yo creo que estamos viviendo tiempos extraordinarios en la ciencia como nunca antes lo hemos hecho. Y voy a tratar de cubrir algunos de estos puntos que están aquí. Voy a enfocarme en estas, para apuntar algunas cosas sobre este lado de la pantalla, porque esta me queda aquí. Como ustedes ven, las terapias avanzadas tienen ya actualmente todo un grupo de herramientas que nos permiten adelantar el tratamiento. Y no es desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en las terapias celulares, empezando con las transfusiones sanguíneas, el trasplante de células madres, el trasplante de células de cordón umbilical y con específico uso de células, como ven aquí, voy a mencionar un poco sobre esto en mi conversación. La reparación de tejidos, aunque es una parte importante, no la voy a enfocar tanto, pero algo que hemos visto una revolución crítica es en las terapias génicas, con la innovación de elementos que nos permiten ahora, se puede decir, cortar, remodelar y reparar el genoma en células generalmente o actualmente somáticas, pero con ello de alguna manera podemos actualmente, combinando células de este concepto, y voy a dar algunos ejemplos de terapias de células, con terapia celular que se llevan a esto. Entonces, yo estoy muy optimista realmente como nunca. Ojalá y tuviera yo 20 años y empezar otra vez medicina, como le digo a mis alumnos, porque realmente el mundo que viene va a ser fascinante y con eso la oportunidad. Sin embargo, pues no hay que irse muy lejos para recordar que hay cosas que hemos estado usando día a día que nos han permitido salvar la vida de miles de pacientes con enfermedades minoritarias y con enfermedades comunes, como son la transfusión sanguínea y el trasplante de células madre. Y vamos a hablar un poquito de un concepto histórico, pero resaltar la relevancia y el papel que juega el banco de sangre y de tejidos en ello. El uso de sangre como transfusión sanguínea, aunque hubo modelos experimentales tempranos en el siglo XVII y XVI incluso, realmente empieza en Inglaterra con James Rundle, que hizo la primera transfusión sanguínea de brazo a brazo para una paciente que tenía una hemorragia postpartum. Sin embargo, después de ahí pues hubo adelantos muy importantes, como ustedes saben, la definición de grupos sanguíneos y muchos elementos. Pero un catalán que es extraordinario, incluso leer su vida es extraordinaria, Frederic Durán y Jordan, cuando él se dio cuenta de que los pacientes en el frente de la guerra sufrían de hemorragias y muerte, él decidió hacer el primer banco prácticamente de sangre y desarrolló botellas que almacenaban la sangre, desarrolló, por ejemplo, este es un carro que era antes un frigorífico para transportar pescado y lo empezó a usar para realmente usar la transportación a los campos de guerra de los elementos sanguíneos y desarrolló métodos de incluso conservación de la sangre que todavía se usan, el almacenamiento a 4 grados y muchos conceptos. Realmente un hombre con una visión más allá de lo que se imaginan. Él después se transportó a Inglaterra y fundó el primer banco, que ahora es el NHSBT, el Banco de Sangre, que es una institución importantísima, y gracias a él se creó esto, y muere incluso él allá en Inglaterra, como ven aquí, pero su reconocimiento es la razón por la que el Banco de Sangre de Barcelona, el Banco de Sangre y Tejido, que ahora lo voy a llamar nada más BCT, lleva el nombre de él. Y esta institución juega un papel importante día a día en salvar miles de pacientes con enfermedades minoritarias y con enfermedades comunes, porque es una fuente importante de compromiso con donantes, con la producción de sangre, pero también con bancos de tejidos, y combinando todo esto con innovaciones en terapias avanzadas, como voy a mencionar, que nos presentan incluso la posibilidad de mejorar el futuro. Déjenme hablar un poquito sobre ello. El banco, como ustedes ven, tiene un compromiso con más de 170,000 donantes día a día, que hace diferentes elementos y componentes sanguíneos que se distribuyen en todo Cataluña y algunos tejidos incluso internacionalmente, como ven. Y tiene además un compromiso con banco de cordón umbilical y con productos que muchos de ellos incluso se usan para tratar, por ejemplo, dermatitis bulosas, como voy a mencionar.
Y esto pues lleva día a día la actividad del banco. Por ejemplo, simplemente hablando de los plasmas, de los productos derivados del plasma, que son elementos que permiten tratar día a día a pacientes con enfermedades minoritarias, con hemofilias, con beta-talasemia, con otras condiciones, y son varios productos que se procesan día a día. El banco prácticamente trabaja 24 horas al día procesando, obteniendo sangre, llevándola, transportando, y vean ustedes factores de coagulación y proteasas inhibidoras que se ven aquí importantes, productos de inmunoglobulinas intravenosos, albúminas, que sin ellos muchos pacientes prácticamente fallecerían. Y se estima que aproximadamente 1 millón de pacientes se benefician realmente con esto. No tengo tiempo de entrar en detalle, pero el número de condiciones incluyen hematológicas, neurológicas, dermatológicas, que reciben día a día estos factores de plasma y que gracias a ellos estos pacientes están vivos. Vamos a cambiar ahora a trasplante de células madre. Esto es un procedimiento extraordinario que, aunque es todavía muy brutal, nos permite salvar pacientes con cáncer, pero también con padecimientos de enfermedades minoritarias. Su historia tampoco no es muy larga, empezó a mitad del siglo pasado, primero con modelos animales, realmente se puede decir destaca, empieza en los 70s, y ustedes ven que ya desde el principio pues se trataban enfermedades minoritarias como las Fanconi's, como la sickle cell disease y otras enfermedades que empezaron a ocurrir, y esto pues es día a día el tratamiento y actualmente lamentablemente la única opción para muchos pacientes con enfermedades genéticas que se corrigen con el trasplante. Pero algo que pasó a mediados de los 70 cambió la vida de todos y empezó con un paciente con enfermedad minoritaria. Anthony, yo trabajé en la institución Anthony Nolan, fui el director científico de esta institución. Anthony Nolan nació con un Wiskon-Aldrich y su madre, una mujer que cambió la vida de miles y miles de pacientes actualmente. Cuando llegó a Inglaterra en 1974, ella era inglesa pero vivía en Australia, le dijeron que su hijo iba a morir. Y ella dijo, no, tiene que haber alguien que le pueda dar un trasplante a mi hijo. Empezaban los trasplantes. No hay nadie, no hay registros, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues voy a buscarlo, y se fue a las escuelas, a las iglesias, a los pubs, a los campos militares. Fue incluso causando tanta caos que fue detenida por Scotland Yard, y los primeros que se volvieron donantes y se registraron fueron esos bobbies, esos policías. Lamentablemente Anthony falleció sin tener un donante, pero para ello en 1979 ya 4 pacientes se habían salvado. Y actualmente, gracias a su visión, hay más de 40 millones de gente comprometida al salvar la vida de pacientes. Gente que sin ningún compromiso, sin ninguna razón, puede venir y proveer médula ósea o sangre ahora movilizada y con esto salvar. Y entre ellos se encuentran obviamente las fundaciones en España, donde el Redmo juega un papel muy importante, gracias también a las acciones de gente con actividades como José Carreras, que recibió un trasplante incluso y que se han generado, y el BCT juega un papel muy importante en proveer estos productos celulares de trasplantes. Uno de los retos es encontrar el donante idóneo. Durante años hemos tratado de incrementar no solamente el número de donantes, pero los métodos que nos permiten igualar. Esta publicación que yo hice en algún momento dado muestra que las curvas de sobrevivencia no son tan buenas como quisiéramos con el trasplante. Sin embargo, si igualamos lo que se llama el matching entre el donante y el paciente de HLA, son proteínas como si tuviéramos todos un código de barra, y igualar ese código de barra entre el donante y el paciente permite que la sobrevivencia sea mejor. Hay enfermedades minoritarias como Fanconi y sickle cell que la sobrevivencia puede ser tan alta como 90% gracias a que tenemos todos estos donantes y también productos de cordón umbilical que son importantes. Y en esto hay que reconocer también la contribución de gente de España. Por ejemplo, José Besalduc fue el primero que durante su tesis observó que el cordón umbilical tenía células madres del niño circulantes que se quedaban, se puede decir, en la placenta, y concebió que se podían usar para trasplantes. Y este grupo, por ejemplo, Elian Gluckman fue la primera que hizo un trasplante en un niño con Fanconi, con cordón umbilical, y este niño todavía está vivo gracias a este trasplante que se ha hecho, y después de ello pues se han generado bancos que empezaron con Pablo Rubinstein, y aquí vemos la foto de Joan García, que está aquí con nosotros, que fue uno de los pioneros con el doctor Grañena en desarrollar el concepto de que era importante crear bancos de sangre en España, y creó el primer banco que actualmente es un banco fundamental en muchos aspectos. Aquí está, perdón.
que actualmente, por ejemplo, Sergio Querol, que está aquí, que maneja todo lo que es el banco de sangre y de productos celulares y en el BCT, pues ahora con estos elementos podemos hacer tratamientos a pacientes que, por ejemplo, con plasma de cordón umbilical, que las plaquetas que se movilizan, se puede tratar dermatitis bulosa y curar o tratar de hacer curaciones si tiene un ensayo clínico bastante serio, y otros tratamientos también con linfocitos o células específicas del cordón umbilical que se pueden seleccionar, y al final voy a presentar lo que nosotros estamos haciendo con células madre del cordón umbilical que se están llevando a otro proceso. Este banco juega un papel importante, como ustedes ven, ha contenido más de 120,000 cordones umbilicales, madres han donado y se han almacenado más de 20,000 unidades que han permitido realizar una gran cantidad de trasplantes. Y se usan no solamente las que son clínicamente para grado de trasplante, pero las otras también se pueden utilizar para obtener productos. Y el BCT día a día está haciendo este tipo de fraccionaciones. Aquí ustedes ven esto que ven que dice CSR5, es una proteína que se expresa o no se expresa en algunos linfocitos, y en ausencia de ellos el virus de SIDA no puede penetrar. Y hay pacientes que han escuchado recientemente que fueron trasplantados porque tenían una leucemia, pero fueron trasplantados con individuos que no expresan esta proteína con células de cordón, y están vivos. Un procedimiento que también empezó con visión del doctor Alberto Grañena y el profesor Manuel Fernández en Puerta de Hierro. Pero el futuro, que yo ya lo llamo el presente, como les digo, está aquí a la puerta. Y tenemos desde el concepto de inmunoterapia y de combinada. Esta publicación salió la semana pasada simplemente en New England, una de las revistas más importantes, Journal of Medicine, donde ya con terapia celular, tomando las células en un paciente trasplantado autólogo, que se le modifican, introduciéndole con un vector, con un lentivirus, un transportador, le corrige la enfermedad de sickle cell, y son varios pacientes que se están haciendo. Entonces estamos viendo que la combinación de terapias nos permiten, y pues la inmunoterapia, que también tiene un historial importante, actualmente culmina con lo que es las células específicas modificadas genéticamente, que nos permiten ahora aplicarlas a pacientes con leucemia, pero que abre el panorama totalmente a otras condiciones. Aquí vemos que la medicina regenerativa hay una gran cantidad de ensayos clínicos que están en fase 2, fase 3, algunos de ellos con terapia génica, con terapias modificadas con elementos celulares, con terapia celular y con terapias de ingeniería, que todavía nos falta más hacer sobre ello, pero actualmente esto nos permite. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido es cómo meter genes a la célula, el transportar genes a la célula y cómo modificarlos. Esto es un método que se llama CRISPR-Cas9, y es un método que nos permite ahora editar el genoma humano fácilmente. Y esto incluso hay comercialmente ya los kits, los venden prácticamente. ¿Y qué consiste? Pues una manera de llegar, se puede decir, al genoma. El genoma humano, como ustedes saben, tiene 3 billones de bases. Si lo extendiera uno sería como 2 metros de largo, pero realmente a veces el defecto genético, pues en 3 billones de bases encontrar la región es difícil, pero ahora con estos elementos podemos llegar a donde queremos, cortar lo que no queremos y repararlo si queremos hacerlo así. Tenemos que meter este reparador a las células, y hemos aprendido que los virus, por ejemplo, pues lo que hacen es eso, meten el DNA, como ven el de COVID y otros virus, RNA en este caso, los meten a la célula a través de un transportador. Es como si fuera una naranja que entra a la célula, quita su cáscara, que sería esta de aquí, y en lo que va adentro entra al núcleo, al DNA. Entonces tenemos el transportador y el gen que queremos reparar usando elementos virales que nos permiten hacer esto. Y gracias a eso actualmente hay varios productos ya aprobados en EMA que nos permiten tratar varias condiciones que ustedes ven aquí, algunas de ellas de enfermedades minoritarias como ADA, como talasemias y otras condiciones. Todavía el problema es que todos ellos usan estos vectores virales, y voy a decir por qué después, pero en un momento dado estamos cambiando. CAR-T-cell es una terapia que está modificando totalmente el tratamiento para pacientes con leucemia. Es un procedimiento donde se le sacan las células al paciente, son del mismo paciente, es autólogo, se le carga, se puede decir, de un lethal weapon, genéticamente transportado a través de estos vectores virales, y estos permiten ahora expandirla a las células y regresarlas, y con este
lethal weapon, que ahora es capaz de reconocer una proteína en las células tumorales y un detonador intracelular, destruye a la célula tumoral. Y vemos casos donde el paciente con una leucemia en menos de 15 días o en menos de un momento dado ya están totalmente, se puede decir, sin un mes, 2 meses. Y el BST juega un papel importante en colaborar con la industria que llega a las células y las manda, o sea, también innova en ello y además está investigando cómo lograrlo. Uno de los problemas más serios que tenemos con este procedimiento, aunque es muy bello, uno es que es autólogo, 2 que lleva días en hacer esta carga, 3 que es muy costoso, cuesta aproximadamente 300, 400 mil euros por paciente. Podría parecer caro, pero la vida de un paciente cueste lo que cueste, como decía el doctor José Torrent hace un momento, tenemos que ir con todo para salvar a un paciente. Y en este caso, pues sería bueno llegar y desarrollar un método que se lo pudiéramos dar a todos los pacientes, que no fuera autólogo, que lo tuviéramos como quien dice off-shelf, y eso es lo que el BST también está haciendo. Imagínense que este es el CAR que tenemos, y aquí va, yo dirijo al mexicano que se llama ¿cómo se llama? Pérez. Chico Pérez, que es muy bueno, mejor que los que Alonso. Y aquí ven que va transportando. Pero el problema es que cuando mete uno un vector, como les decía yo, viral, y un gen que quiere uno corregir, es que no podemos meter muchos genes aquí. Aquí valdría la pena tener a Alonso, a Schumacher, todas estas gentes en un solo transportador. Y además que cuando las metiéramos a la célula, entraran donde quisiéramos. Y a veces no pasa así. Estos vectores virales van y se meten donde no deben, se atascan entre ellos y a veces nos complican a la célula. Entonces no es tan eficiente como quisiéramos. Entonces el BST, tratando de innovar, ha desarrollado un sistema donde quiere desarrollar células halogénicas, o sea, usar off-shell, no autólogas, y además cargarlas de diferente forma. Y para ello el grupo de Sergio Querol con una gente que se llama Belén, la doctora Belén, ha hecho un ensayo extraordinario. Ha seleccionado en búsqueda de más de 50,000 cordón umbilical, 7 cordones que son, se puede decir, homocigotos, que tienen el mismo código de barra que les hablaba yo del padre y de la madre, de tal manera que son más compatibles con ellos. Pero no solamente eso, sino que usando un método de un japonés que le dieron el premio Nobel, que se llama Yamanaka, se pueden estas células, como se dice, llamamos retrodiferenciar. Son células de cordón umbilical madres, pero las podemos hacer incluso embrionarias a estas células con un cóctel de 4 genes. Se le pone a la célula en 15 días de cultivo y estas células ahora se vuelven, se puede decir, embrionarias. Y estas células ahora las podemos llevar a donde queremos. Entonces tenemos un proyecto que se llama GENICAR en el BST, que muestran que agarrando estas células que son IPS, Induced Pluripotent Stem Cells, o sea, las hemos diferenciado de cordón, pero ahora las cargamos con un vector, un trenecito le voy a llamar aquí. Pero esto no es un vector viral como les tenemos el problema del carrito de Checo Pérez, sino es un elemento nuevo que tenemos acceso a él y las podemos diferenciar. Estas células ahora ya cargadas con este trenecito, las podemos diferenciar a linfocitos, a células NK y potencialmente incluso a lotes celulares beta que produzcan insulina u otras células que reemplacen. La ventaja que tenemos es que tenemos, como les digo, no un vector viral que yo les hablaba. Esto que se ve tan complejo lo podríamos imaginar como si fuera un tren que se lo metemos a la célula. Y este trenecito aquí podemos meterle, cada uno de ellos con su locomotora, los genes que queremos. Le podemos meter el gen que reparamos, pero también le podemos meter un gen que permita, por ejemplo, que la célula sea invisible al sistema inmune. O que en un momento dado, si las cosas se nos complican, le metemos un gen que le llamamos gen suicida para que aborte la misión. Podemos destruir estas células y en un momento dado esta célula nos va mal. Y podemos meter tantos genes como querramos según el cromosoma nos permita. Y esta innovación por sí misma, pues yo pienso que va a revolucionar totalmente la forma en que vamos a cargar células. Tenemos ahora en el BST bancos de sangre de cordón umbilical que se han diferenciado a células embrionarias y que ahora las estamos cargando con este elemento. Y este elemento nos va a permitir llevar, en términos prácticos, múltiples genes a la célula y repararla. Actualmente son células somáticas, no estamos obviamente haciéndolo a nivel, a nivel genómico, pero con ello podremos en el futuro quizá traer la posibilidad en colaboración con algunos grupos que estén trabajando en algunas condiciones de meter otro tipo de genes dentro de estos trenecitos que nos permitan llevarlo y hacer otra terapia que nos lleve así. Entonces, para acabar,
el panorama para mí es optimista. Cierto que todavía hay mucho que hacer, cierto que día a día los pacientes con enfermedades minoritarias y con cáncer y con otras no los estamos todavía tratando como quisiéramos. El compromiso del BCT es día a día, como les digo, usando todas estas técnicas, innovando y llevándolas a que en un momento dado el BCT, como yo digo, juegue el papel casi como de una farmacia, donde vayamos y tengamos una célula que nos permita reparar dermatitis bulosa, una célula que nos permita, digo, esto suena mucho a promesas, pero es hacia donde estamos en la ciencia día a día. Y tenemos gente joven y muchas gentes con las que queremos trabajar para lograr que el BCT sea lo que es, un líder en este elemento. Y ya nada más me gustaría agradecer a la gente que ha trabajado en el BCT con esto, a la colaboración que tenemos con Daniel Bachiller, que es el que inventó el trenecito y lo tiene patentado y estamos trabajando con él en ello. Y lo último, pues decirles es que el compromiso del BCT es compromiso de todos ustedes. Es traer donantes, es tener la oportunidad de participar, es tener el papel público que juegan estas instituciones para llevar la terapia, no autóloga, no a un individuo, no a un paciente, pero que tengamos la capacidad de, tratando de curar, como empecé diciendo, problemas mayores como el cáncer o problemas como menores como puede ser una dermatitis bulosa o alguna otra condición, que tengamos la opción de que con ese mismo procedimiento que sea barato, que sea accesible, que sea rápido y que se lo tengamos. Y eso es lo que creo que vamos. Yo estoy muy optimista en ciencia. Según esto me iba a retirar del Nolan hace unos meses y ahora con oportunidad con el BCT estoy más entusiasmado que no duermo de pensar en todo lo que podemos hacer. Muchas gracias.